tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la iglesia. Hemos venido en esta tarde a alabar al Señor, a bendecir su nombre, a glorificarlo. No puede ser de otra manera. Día de calor, de mucha calor, pero aquí estamos, ¿no? Estamos aquí porque venimos con agrado. Venimos a alabar, a bendecir al Señor, a glorificar su nombre. No puede ser de otra manera. Y qué mejor que empezar con el libro del Apocalipsis. Empezar con la palabra del Señor. Dice, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y es hasta Dios al que venimos a alabar y a bendecir, al Señor, al Todopoderoso, al que ha lavado nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos en esta tarde? Claro que sí. Vamos a orar para que dirija al Señor este culto y nos bendiga en esta tarde. Señor, estamos en tu presencia y hemos venido en esta tarde para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre. Señor, no puede ser de otra manera. ¿A dónde hemos de ir? ¿A dónde hemos de acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Bendito el nombre del Señor. Y gloria a ti, Señor Espíritu Santo, que has obrado y operado en nuestras vidas y nos has llevado, Señor, a la cruz. Nos has dado un nuevo nacimiento, ojos para ver, oídos para escuchar, entendimiento para entender. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz a nuestro favor y en nuestro lugar. Cómo no, Señor, pedirte que tú dirijas en este culto de esta tarde las canciones, la prédica, todo lo que se haga, Señor, sea para glorificar tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a José Luis que nos dé los anuncios. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos todos a la Casa del Señor. Realmente estamos contentos de poder estar en su presencia. Hoy además hay una buena asistencia en la congregación, así que damos especialmente gracias al Señor por ello. Hoy nos visita la señora Nora, la madre de Juan Manuel, así que le damos una muy cordial bienvenida y le expresamos nuestra alegría de que nos acompañe este tiempo que está aquí con sus hijos y nietos y bisnietos, que ha venido a ver a 2 bisnietas que ya tiene en España. Muy bien, muy bienvenida. Y también pues damos la bienvenida, pero también despedimos hoy a José y a Pilar, que se van a ir a Málaga con la familia, a pasar el tiempo de vacaciones con su familia. Y vamos a tenerlos en cuenta porque hay un largo viaje, aunque sea en España, es uno de los viajes que atraviesan la península y además por su ministerio allí, porque su hermana y otros miembros de la familia se han convertido al Señor, así que estamos seguros de que va a ser un tiempo también de mucha bendición, muy fructífero y también, pues eso, necesitan la sabiduría y las oraciones para que el Señor los bendiga en su ministerio. Que el Señor los bendiga, que tengáis un buen viaje de ida y también de vuelta. También deciros que nos han invitado, los hermanos de Bonanova, nos han invitado a participar en su retiro. Este año nosotros sería difícil poder organizar un retiro porque seríamos muy poquitos. Hay diferentes situaciones y circunstancias que hacen que varias de las familias de la Iglesia no pueden, no les va bien, y por lo tanto esta es una buena opción. La Iglesia Bonanova nos invita, os enviaré los datos del retiro al WhatsApp de la Iglesia
pero hoy quería decirlo de viva voz, que nos han invitado, quedan pocas plazas. Es el mismo hotel al que hemos ido todos los años anteriores, el hotel de Malgrat de Mar. Ya sabéis, un poco más caro por la inflación y porque hace 3 años que no vamos. El precio del retiro son 100 euros para los adultos y 55 para los niños de menos de 9 años. Entonces, bueno, las fechas, a ver, os lo voy a decir exactamente. Las fechas serían del 30 de septiembre al 2 de octubre, Hotel Tropic Park, y el retiro pues va a ser también un tiempo buenísimo para estar en comunión con los hermanos de Bonanova, que tanto tenemos que agradecer, para conocer a los nuevos pastores de la iglesia de Bonanova, y nos van a hablar, me lo acaban de comunicar, cuál será el tema de hoy, el tema del retiro, perdón, sé libre. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley perfecta, de la ley de la libertad. El tema del retiro va a ser sé libre. Hay muchas cosas que nos atan y algunas muy negativas. Bueno, un tema precioso, así que espero que os animéis y os podáis inscribir. Lo podéis hacer con Manuel, ¿vale? Él va a ir anotando a todos aquellos que queráis participar en este retiro de la Bonanova. También, por otra parte, como ya he dicho en el WhatsApp de la Iglesia, después del culto de hoy tendremos una breve, muy breve reunión informativa que lo vamos a hacer desde que informamos de una situación económica apurada en la economía de la Iglesia, lo vamos a hacer de carácter trimestral, ¿vale? Entonces, lo hicimos después del primer cuatrimestre, que era cuando se produjo una situación especial, apurada, y ahora lo vamos a hacer cada 3 meses, es decir, al final del segundo trimestre, al final del tercer trimestre, y después ya la reunión de presupuestos de principio de año recogerá la información de todo el año. También, por otra parte, deciros que la reunión de oración se mantiene y os animamos a todos los que podáis a que vengáis y disfrutéis de este tiempo de intercesión en comunión unos con otros por las necesidades de las familias de la Iglesia y de la Iglesia misma. Así que la reunión se mantendrá. Si hubiera al final un problema de asistencia en el mes de agosto, de que a la inmensa mayoría no les va bien, ya lo reconsideraremos, pero si no, se va a mantener la reunión a lo largo de todo el verano. Que el Señor os bendiga. Bueno, pues es tiempo de alabar al Señor, de bendecir su nombre, y nos vamos a dar paso al grupo de alabanza. Vamos a contar con alegría y gozo en esta tarde. Amén.
tan sols en Jesús. No hi ha salvació tan sols en el nom del Senyor, perquè només en ell trobem vida i només en ell serem lliures. Ell va baixar i el món va canviar i el seu nom és i serà llum a totes les nacions. ens fa reviure. La seva pau ens reconforta cada dia i el seu poder és el que ens transforma. I per això podem cantar ara. En apropar-me a tu, Senyor, m'omples del teu amor. La teva presència és el meu goig. Ets el meu refugi, el meu santuari. En tu i tan sols en tu, trobo la pau i el consol que la meva vida necessita. Dia a dia, per això vull estar a la teva presència i expressar-te el meu amor.
ets el meu Senyor. En apropar-me a tu, m'omples del teu amor, la teva presència és bo. Ets el meu refugi, el meu santuari, en tu trobo pau i consol. I estar a la teva presència és més gran que el meu amor, donant-me glòria i adorar-te, cantar-te una cançó. La meva vida és per tu, ets el meu Senyor. Sí, Pare, gràcies pel privilegi que tenim com a fills teus d'apropar-nos a tu. Senyor, i de que tu estàs pendent de nosaltres, Pare. Gràcies perquè tu ets la nostra pau, el nostre consol, el nostre refugi en cada situació, en el nostre dia a dia. Gràcies, Senyor, perquè podem posar la nostra confiança en tu. Gràcies, Senyor, per la teva fidelitat, perquè tu, Senyor, al contrari de tot el que ens rodeja actualment, tu ets estable, Senyor, tu ets ferm, tu ets etern. I, Senyor, la nostra vida descansa en tu. Gràcies, Pare, per el que tu has fet a les nostres vides, perquè tu ens has estimat primer. I, Senyor, sobretot gràcies perquè tenim un futur al teu costat. Senyor, gràcies perquè sabem que tu tornaràs, perquè tu, Senyor, compleixes les teves promeses. I gràcies, Pare, perquè un dia sabem que estarem al teu costat. En el nom de Jesús. Amén. Damos gracias al grupo de alabanza por estas canciones tan bonitas. El mundo nos dice que para llegar al cielo cualquier camino es bueno. Eso es lo que se predica en el mundo, ¿no? Que basta que seas religioso, buena persona, y que a través de Mahoma, Buda o Confucio o con otras religiones llegas al cielo. Pero lo hemos cantado hace poco, ¿no? Para llegar al cielo hay un solo camino, no hay muchos, solo uno y una única verdad, que es Jesucristo es el camino. Si os dais cuenta, no dice un camino, dice el camino. Solo hay un camino y esta es lo que predicamos. Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Amén. Vamos a pasar a la lectura en catalán y está en Santiago, capítulo 1, del 21 al 27. Santiago, capítulo 1, del 21 al 27. Paquita, por favor. Per tant, rebutgeu tota mena de brutícia i els excessos de la maldat i acolliu dòcilment la paraula inserida en vosaltres, que és prou potent per a salvar les vostres ànimes. Però cal que sigueu practicants de la paraula i no us limiteu només a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. Perquè si algú escolta la paraula i no la practica, s'assembla a un home que examina en un mirall la cara que fa. Es mira a si mateix, se'n va i després ja no pensa més com era. En canvi, el que s'emmiralla en la llei perfecta de la llibertat i es persevera en ella, no com un oient oblidadís, sinó que la posa per obra, aquesta serà feliç practicant-la.
Si algú es té per religiós, però no refrena la llengua, s'enganya ell mateix i la seva religió és buida. La religió, pura i sense defecte, als ulls de Déu, el Pare, és aquesta: tenir cura dels orfes i de les viudes en llurs necessitats i guardeu-se de la contaminació mundana. Paraula de Déu. Muchas gracias, Paquita, muchas gracias. La lectura de este pasaje tan conocido de Santiago, que nos habla de Jesús y de su palabra. Jesús encarna la palabra de Dios, la verdad de Dios. La palabra y la verdad de Dios es una persona, es Jesús mismo. La palabra que se utiliza en griego para... Cuando aquí hemos visto que se repite, ¿no?, el tema central de este pasaje es la palabra de Dios. Pues es la misma palabra que se utiliza para decir: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Este verbo es la luz del mundo, pero el mundo ha preferido seguir en tinieblas que recibir esta luz brillante y santa de Dios que ha traído Jesucristo. O sea que cuando hablamos de la palabra, estamos generalmente pensamos en la Biblia, la palabra escrita, la palabra inspirada, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo. Pero, como os decía, Juan capítulo 1, en el prólogo del Evangelio de Juan, vemos que la palabra es Jesucristo mismo. Esta palabra eterna de Dios, todopoderosa, sabia, buena, se ha encarnado, se ha personificado, se ha hecho personal en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que es Dios Hijo, ¿no? Porque dice claramente el prólogo: y esta palabra era Dios. No un Dios, como traducen interesadamente los testigos de Jehová, los roselistas, sino era Dios. Es interesante que empecemos con esta base bien asentada, porque lo que nos dice Jesús es que si le conocemos a Él, que es la verdad, el camino y la vida, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El tema de hoy es que la ley de Dios, la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento ya se había revelado a nosotros, y esta palabra de Dios nos hace libres. Aparentemente, lo que es una aparente contradicción, porque las leyes parece que nos restan libertad, coartan nuestra libertad. Pero esto es una visión equivocada del propósito de la ley. La ley pone unos límites para que la libertad de unos no pisotee la libertad de otros. Cuando la ley de tráfico me dice que cuando hay un semáforo en rojo debo parar, lo hace para que no atropelle al peatón que está cruzando cuando el semáforo mío se pone en rojo y el suyo verde. Así que la ley de Dios establece unos límites y es para nuestro bien, es para que hagamos un uso pleno de nuestra libertad y ésta se pueda expandir y realizar sin hacer daño a otros, sin ofender a Dios, ni hacer daño a otros, ni a nosotros mismos. Los límites que Dios pone es para nuestro bien, y lo que prohíbe también es precisamente para librarnos del mal y para nuestro bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque si el Hijo, ¿veis? De nuevo vemos cómo la verdad de la palabra que nos comunica Jesús de parte de Dios coincide con lo que Él mismo hace como Hijo de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una plena armonía entre la obra de la palabra y la obra de Jesucristo. La verdad es Jesús y es su Evangelio. La verdad es la ley del Antiguo Testamento inspirada por Dios.
Esta palabra, en el texto que hemos leído, esta palabra hace varias cosas muy importantes. Lo primero de todo, versículo 18. Santiago 1:18 nos dice lo siguiente. El Padre, Él del principio del versículo, está haciendo referencia al Padre que nos bendice con toda cosa buena. Él, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es una expresión muy clara, diáfanamente clara, de que si tenemos vida espiritual, si hemos nacido de nuevo, es porque hemos nacido del Espíritu y de la palabra. Hemos nacido por la buena voluntad de Dios. Dios nos salva y dice literalmente el versículo 18 que de su voluntad soberana, ¿vale? Voy a citaros lo que sería la traducción literal de este versículo. El Padre se ha propuesto, es decir, ha decidido, es decir, literalmente el verbo se traduce habiendo hecho la resolución de que nazcamos de la palabra. ¿Vale? Esto pone sobre todo la responsabilidad, la obra, la gloria en Dios. Es Dios el único que puede revivir a una persona, resucitar espiritualmente a una persona, hacerle nacer de nuevo cuando está muerto en sus delitos y pecados, hacerle ver las cosas de Dios cuando está ciego, hacerle oír la palabra de Dios cuando está sordo, y una sordera muy mala, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, y el hombre que no conoce a Dios no quiere oír a Dios, quiere seguir adelante con su vida sin hacer caso de Dios. Entonces, esta voluntad, esta buena voluntad de Dios que ha hecho la resolución de hacernos nacer de nuevo por la palabra de verdad, versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas, adoptados como hijos en su familia. Esto, en el versículo 21, que es donde hemos empezado la lectura hoy, es que la palabra implantada por Dios en nuestro corazón es la que salva nuestras almas. Esta palabra, nos dice Santiago, si continuamos leyendo, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Señor nos dice que tenemos que tener una actitud receptiva, humilde, realista. Dios está en los cielos y nosotros en la tierra, y Él nos está dando lo más importante, que es la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, recibamos con una actitud de mansedumbre esta palabra, que además, fijaros, esta palabra, cuando es implantada en nuestro corazón, hace germinar la vida de Dios y hace germinar una de las cosas más importantes que nosotros podemos, con la que nosotros nos debemos relacionar con Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Pues que la fe que tenemos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe que tenemos ha sido creada por Dios y su palabra en nuestro corazón cuando hemos oído la palabra de fe con esta actitud de recibirla con mansedumbre. Dios está ahí también, al origen. Él nos da su palabra, la vivifica por su Espíritu, el Espíritu nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y nos muestra la gloria de Dios y nuestra necesidad del perdón y de la gracia de Dios que nos ofrece perdón y salvación en Cristo. Así que la palabra nos salva, la palabra nos da la fe y la hace crecer, y por medio de esta palabra, ¿qué dice Juan capítulo 17? En la oración final de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús, justo antes de ir a Getsemaní, a la cruz, Él pide
que seamos santificados en su verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué añade? Porque tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios para todos los que estamos aquí es tremendamente grande. A veces no nos damos cuenta de la importancia que ha tenido la palabra en nuestra vida espiritual. Yo quisiera poneros un ejemplo. En algunas cosas no coincide, pero en otras puede ayudar a entender esto. Lo que en otro tiempo, quizá una de las cosas que más se ha criticado es el nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Por qué? Era como una broma de mal gusto, pero fácil decir, bueno, ¿cómo podía quedar embarazada María si no conoció varón? ¿No? Y entonces había toda clase de elucubraciones al respecto. Pero hoy en día sabemos que las personas que tienen dificultad para engendrar o para quedarse embarazadas pueden ser asistidas con medios muy sofisticados. Es curioso, ¿verdad? Algunos se están esforzando tremendamente para poder tener un hijo y en cambio miles y millones los sacrifican porque no los quieren. Es terrible. Pero el ejemplo es este, de que la sabiduría y la tecnología actual nos permite la inseminación in vitro, lo cual quiere decir que con las células de los padres, con las simientes, el óvulo y el esperma, pueden ayudar a que una familia o unos padres que no pueden tener hijos los tengan. Aquí esto a mí me parece que es algo muy parecido a lo que vemos aquí. Dios, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podríamos aspirar a tener vida espiritual, Él nos insemina, y esta palabra os puede parecer osada, pero es adecuada, porque la palabra de Dios habla en estos términos, habla del esperma divino, ¿vale? Que esperma es semilla. Por ejemplo, os voy a leer para que veáis que no me estoy inventando, que no es consecuencia de una noche febril todo esto. La palabra de Dios dice, 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí viene el tema, siendo renacidos, es decir, habéis nacido de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, esperma corruptible, sino incorruptible. ¿Cuál es esta semilla incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que, como veis, no es una invención mía, la palabra lo dice así de claro, que hay una inseminación no artificial, sino espiritual, por medio de una simiente espiritual que es la palabra de Dios, la cual es vivificada por el infinito poder del Espíritu de Dios. Y eso, y ninguna otra cosa, es el origen de nuestra vida espiritual, de nuestro nacer de nuevo. Porque es esta misma palabra la que engendrará fe y más fe en nuestro corazón. Así que gloria a Dios, ha tenido misericordia de nosotros y estamos aquí porque hemos recibido su palabra y esta palabra ha fructificado en nuestras vidas. Queridos hermanos, Santiago nos enseña que si no vivimos en plena comunión con Dios, obedeciendo su palabra, acabas engañado y engañándote a ti mismo. Lo dice muy claro. Cuando en 1:22 nos dice, sed hacedores de la palabra, no solo oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Esta palabra ha venido para quedarse y para ser obedecida. Y cuando no la obedecemos, hay muchas cosas espirituales en nuestra vida que no funcionan, que se rompen, que se van, que se pierden. Esta palabra Dios nos la ha dado, la ha implantado. De nuevo se utiliza una figura botánica de el que siembra una semilla y la planta para que dé fruto, ¿vale? Esta palabra implantada es para que la obedezcamos. Así que no te extrañes si en vez de vivir una vida abundante estás en un desierto espiritual cuando no obedeces la palabra de Dios. La palabra de Dios ha venido para ser obedecida en tu vida. Y solo así podremos experimentar esa vida pletórica que Dios quiere, con la que quiere bendecirnos a todos los que estamos en Cristo, llenos del Espíritu y llenos de su palabra. De nuevo, para estar llenos del Espíritu hay que estar llenos de su palabra. Las dos cosas van juntas. No hay una cosa sin la otra, ¿verdad? Debemos estar llenos del Espíritu y de la palabra. ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener ante Dios y su palabra? ¿Cuáles son estas actitudes? Pues bueno, la primera de todos es receptividad y obediencia. Debemos recibir la palabra con una actitud humilde, receptiva, para obedecerla. La misma etimología de la palabra huir, de la palabra oír en griego, nos lleva aquí, a este recibir con mansedumbre. La palabra obedecer viene de la palabra oír. Hupakuo, que se traduce en griego por obediencia, es la actitud de aquel que al oír a Dios se da cuenta de que Dios está arriba y nosotros estamos oyéndole desde aquí abajo. Y reconoce la autoridad por medio de la cual Dios nos habla por encima, ¿no? Una autoridad que Él tiene legítimamente sobre nosotros, lo reconoce y le obedece. Hermanos, no estamos oyendo un discurso político o una conferencia filosófica. Estamos delante de Dios, que nos ama, que nos ha hecho nacer por su palabra y por su espíritu, y que ahora quiere que le obedezcamos para nuestro bien. En ningún momento Dios quiere que le obedezcamos, desde luego que cuando obedecemos es para su gloria, pero Él está por encima de todo esto. Sobre todo, obedecer a Dios es para nuestro bien, para librarnos del mal que abunda en este mundo, sobre todo cuando no hacemos caso de su palabra y estamos andando por caminos minados, llenos de trampas espirituales, pensando que vamos por una autopista a 120 y que no nos puede pasar nada. Hermanos, los caminos de este mundo están minados, están llenos de trampas para tu destrucción. Hemos de andar con cuidado. Y para andar con cuidado, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otra manera de andar con cuidado, prudentemente por este mundo, sino es a la luz de la palabra de Dios. Así que la misma etimología de obedecer, hupakuo, oír con humildad, poniéndonos bajo la autoridad de Dios, que está por encima de todas las otras cosas de este universo. Si solo oyes y no obedeces la palabra, dice Santiago, te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? 2 veces aquí nos da esta terrible idea de que nos es difícil obedecer, pero nos es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Si solo oyes la palabra pero no la haces, te engañas a ti mismo. Y si te crees religioso pero no refrenas tu lengua, pues te estás engañando tu corazón. Versículo 26. Si alguien se cree religioso entre vosotros pero no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión de tal persona es vana, no sirve, es estéril.
Así que, hermanos, Santiago intenta que nos demos cuenta de que no basta con conocer la Escritura. Quisiera compartir con vosotros lo que ha sido mi experiencia. Conocí al Señor con 20 y pocos, muy pocos, ¿no? El Señor me hablaba desde los 20 años y yo resistí y casi me vuelvo loco, ¿no? Porque estuve así 3 años, entre Cristo y Satanás, con un pie en la iglesia. Bueno, a los 20 años no tenía ningún pie en la iglesia, a los 21 tampoco, pero sí que estaba con el testimonio de toda mi familia que se habían convertido al Señor y estaban yendo a la iglesia. El último que quedaba, que era mi hermano Pedro, cuando yo volví del servicio militar, que estaba en Ceuta, y vi que él también ya estaba yendo a la iglesia y me hablaba de su experiencia con el Señor, entonces a partir de aquel momento para mí fue un shock. Sabía que tenía que tomar una decisión. Y creedme, si estáis así, no esperéis mucho, porque te puedes volver loco. Yo resistía, me resistía a convertirme, me resistía a ir a la iglesia, estaba como si viviera en medio de una manada de lobos y tenía miedo de que se dieran cuenta de que ya no era uno de ellos y que yo creía en el Señor y que quería obedecer a Dios, ¿vale? Y así pasé tiempo y tiempo, meses, y de verdad, o sea, yo cuando veo la sanidad que el Señor ha enviado a mi vida, le doy muchas gracias, porque en aquella época estaba realmente trastornado, Y no era de ninguna otra cosa que del hecho de vivir entre Cristo y Satanás, porque no es que estuviera consumiendo sustancias que te puedan volver loco, ni nada de eso, al contrario, ya empecé a llevar una vida muy sana, cada día corría 1 hora de montaña, etcétera, etcétera. Pero no puedes vivir en paz si estás entre Cristo y Satanás. La gente del mundo que sigue las influencias de Satanás no tiene luchas espirituales. Los cristianos que obedecen al Señor saben que están en guerra espiritual, pero están allí en comunión con el Señor bien firmes en Cristo. Pero si estás en medio y Dios tira para que Satanás no te destruya, pero Satanás no te suelta, te puedes volver loco. Así que, hermanos, después de tomar una decisión que me costó muchísimo, que yo creo que más bien la tomó Dios por mí, yo dije, voy a estudiar la palabra de Dios. Es lo que más me interesa. Había dejado mis estudios de ingeniería, después quería estudiar magisterio, lo dejé todo, me fui a estudiar la palabra de Dios. Y desde los 23 años, creo que ingresé con 23, aún había cumplido los 24, y con 23 años hasta ahora, con 65, mi vida sobre todo ha sido estudiar y compartir la palabra. ¿Sabéis cuál es el peligro? Lo estoy diciendo y no lo estoy diciendo ni mucho menos para mi gloria, porque yo conozco bien el peligro de conocer y no hacer. Lo conozco muy bien. De hecho, una de las grandes crisis de las personas que van a las facultades de teología, seminarios, escuelas bíblicas, una de las grandes crisis, casi todos pasamos por ella, es que tienes la cabeza sí de conocimiento, pero eso no lo has integrado todavía en tu vida y fallas. Y esto es precisamente de lo que nos habla Santiago aquí, de que quizás sabemos mucho o no tanto, pero yo creo que no sabemos tanto. O sea, después de dedicar 40 años de mi vida, creo que no sé tanto. Pero al final Satanás a veces nos engaña y nos hace creer que sí, que sabemos. Pero lo cierto es que el peligro para nosotros es que sabemos más de lo que hacemos. Y dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, esto le es pecado. Y hermanos, aquí delante mío y delante de vosotros se abre un gran abismo, que es el de los pecados de omisión. Sabemos amar a los demás,
pero no lo hacemos como es debido. Sabemos ayudar a los demás, pero no lo hacemos como es debido. Sabemos escuchar para ayudar a los demás, pero no lo hacemos como es debido. Y así podríamos alargar la lista muchísimo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios le toma en cuenta esto como pecado. Y el contexto es el siguiente: cuando sabes que has de encomendar cada día tu vida a Dios y no confiar en tu sabiduría, en tus fuerzas, en tu conocimiento, pero no lo haces, sino que dices, hoy haré esto y aquello, y no tienes en cuenta a Dios, dice Santiago, esto es pecado. Tienes que tener en cuenta a Dios, tienes que tener en cuenta su palabra, tienes que regir tu vida por ella. Tienes que refrescar la palabra de Dios, la que hemos leído quizá muchas veces. Pero hermanos, igual que la leemos, la olvidamos, A no ser de que tengas una mente prodigiosa que nunca olvida lo que lee. Lo que lees se va borrando de tu mente. Tienes que volverlo a leer para refrescarlo. Una de las claves de la buena memoria es refresca lo que sabes, refresca lo que no quieres olvidar. Y esto es lo que hemos de hacer con la palabra de Dios. Mirad, la palabra de Dios no nos ha sido dada solo para que sepamos más, sino para cambiar nuestras vidas. Dios no nos ha dado su palabra, precioso tesoro, solo para informarnos, sino para formarnos y para transformarnos a la imagen de Cristo. No solo para informarnos, sino para formarnos y transformarnos. Hermanos, hemos de grabar esto en nuestro corazón, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y resulta, hermanos, que esta ley, la ley de la libertad de la que nos habla Santiago aquí, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Deberíamos considerar esto, ¿no? De que hay mucha gracia y verdad en la ley del Antiguo Testamento, porque esta ley de la libertad hace referencia, Santiago está pensando sobre todo en el Antiguo Testamento, en los 39 libros inspirados de los profetas del Antiguo Testamento. Y hay mucha gracia y verdad en esa ley del Antiguo Testamento, no podemos rechazarla. De la misma forma, hermanos, hay mucha ley en la gracia y verdad del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está lleno de imperativos y los imperativos de la palabra de Dios son ley para nosotros. O sea que el Nuevo Testamento, gracia y verdad, está lleno de ley. Complementa esta ley perfecta de la libertad y camino de vida que tenían en el Antiguo Testamento. Así que Santiago nos pondrá un ejemplo que es un contraste. El ejemplo es, dice, el que solo oye la palabra pero no la hace, es como un hombre, como una persona que va al espejo, se mira, ve los problemas que tiene que corregir, ya sea el pelo para aquí, el otro para Cuenca, ¿verdad? Después de levantarse una noche en la que has dormido en mala posición, en lo que al pelo respecta, ve que tiene cositas por aquí, por los ojos, pero dice, no pasa nada, se va y se olvida y sale a la calle hecho una piltrafa. Dice, así es el que oye la palabra, la escucha, pero no la hace. En cambio, en contraste con esta persona, el que mira atentamente, ambos miran atentamente, ¿vale? Si os fijáis, tanto el del espejo como el que mira en la palabra de Dios, que es como un espejo en el que nos vemos reflejados nosotros para corregirnos, en el que vemos reflejado el rostro perfecto de Jesucristo, al que debemos parecernos. Lo que dice es que ambos, tanto el que oye y no hace y olvida, como el que mira atentamente, versículo 25, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este es bienaventurado en todo lo que hace. Hermanos, la palabra bienaventurado nos interesa. Macarios, este término griego bienaventurado, es una palabra que nos habla de la felicidad, de la bendición de Dios y la dicha que nos da la verdadera felicidad. El que oye a Dios y obedece y hace la voluntad de Dios, será bendecido por Dios de tal manera que será feliz como cristiano. Pero también es verdad lo contrario. El que oye a Dios y no hace caso y se olvida de lo que Dios le ha dicho, este no será bienaventurado. Es decir, si uno es feliz, ¿qué es el otro? Infeliz. Si uno está lleno de gracia y de verdad, ¿qué es el otro? Pues lo contrario. Se engaña a sí mismo, es engañado y no recibirá la bendición de Dios, sino lo contrario. Así que, hermanos, mirémonos en el espejo de la palabra, pero acordémonos que es para corregir lo que está mal. Cuando la palabra nos prohíbe algo, es para librarnos del mal, es para nuestro bien. Es como aquel vecino que puso en su jardín un cartel que ponía prohibido tirarse a la piscina. Los jovencitos del vecindario, en estas noches calurosos de verano, fueron de noche a casa del vecino, que sabían que era un anciano que ya no usaba su piscina, y no quisieron hacer caso del cartel que ponía prohibido tirarse a la piscina. Y se tiraron, y uno se partió el cuello y quedó parapléjico. ¿Conocéis casos así? Es un accidente muy común. Te tiras esperando entrar bien en el agua y no te esperas que allí haya un objeto, una roca o que sea poco profundo y te des con la cabeza abajo. Entonces, lo que los jóvenes equivocadamente interpretaron como una prohibición arbitraria era para salvarles la vida. Prohibido tirarse a la piscina. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos prohíbe lo que nos va a hacer daño, lo que puede destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. No hay otro propósito que librarnos del mal en las prohibiciones del Señor. La verdadera felicidad, queridos hermanos, no consiste en saber solo, en conocer la palabra solo, sino en obedecerla. Jesús lo dijo muy claro cuando dijo que había dos clases de personas, unos insensatos y los otros sabios. El insensato es el que me oye, dice Jesús, Mateo 7, 22 y siguientes, oyen a Jesús, escuchan su palabra, pero no hacen su palabra, no la obedecen. Dice, es como un hombre que edifica su casa sobre la arena. Cuando viene la tempestad, la derriba y grande es la ruina de aquella persona. ¿Quiénes son las personas sabias? Las que me escuchan y hacen lo que digo. Esta es la diferencia. No, de escuchar, escuchan ambos. La diferencia es que unos no hacen lo que Jesús dice y otros sí hacen lo que Él manda. Y entonces estos, dice Jesús, son sabios y prudentes, edifican su casa sobre la roca eterna que es Cristo, y aunque vengan tormentas, vientos, lluvias y tempestades, no podrán derribar la vida de aquel que está edificado sobre la roca eterna, que es Jesucristo. Así que, hermanos, me gustaría hablaros muy brevemente de la segunda actitud, que tiene que ver en cómo hablas y cómo actúas. ¿Vale? La primera actitud es recibir con humildad y mansedumbre la palabra para obedecerla. La segunda es ¿cómo hablas? ¿Hablas de la forma correcta? ¿Cómo vives? ¿Vives para hacer el bien y ayudar a los que te necesitan? Jesús, cuando Pedro habla de él intentando resumir, misión imposible, ¿verdad? Intentando resumir su vida, dijo, Jesús, varón aprobado por Dios, que no cesó de hacer el bien,
que no paró de liberar a los oprimidos por el diablo, ¿vale? No cesó de hacer el bien. Y esto es a lo que nos llama la palabra de Dios a todos nosotros, hacer el bien. Mirad, lo dice en los versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión de tal persona es vana, no sirve, es infructuosa, estéril. Entre nosotros sucede a menudo que hay pecados gravísimos y hay pecados que casi ni los consideramos pecados. Normalmente los pecados del habla, de la lengua, de cómo hablamos, qué decimos, los ponemos en esta segunda categoría. Bueno, es una mentira piadosa, no es tan grave, ¿verdad? Es una mentira piadosa. En realidad estás diciendo esto porque te conviene, quizá. Cuando con tu lengua no eres violento, no agredes a nadie, pero con tu lengua das unos palos y unos golpes de espada que dejas a las personas en rodajas. Dice Santiago muy claramente, si tú te crees que eres buen cristiano y no refrenas tu lengua, te engañas a ti mismo. Estás engañando tu corazón. Si no controlas tu lengua, es que el Espíritu Santo no controla tu vida. Cuando una persona no glorifica a Dios con su lengua, no alaba a Dios, no edifica a los demás, no es amable, no es educado, no es verdadero, es decir, dice la verdad en amor, esa persona no es del Señor. Aunque reconozco que todos nosotros podemos tener un mal día, un mal momento y decir algo inadecuado, en un mal tono, algo que no se ajusta, ¿verdad? Sobre todo si somos de origen andaluz, que nos gusta exagerar. Bueno, esto en la Biblia se llama hipérbole, una exageración. A veces dices una gran verdad y para que se entienda mejor la exageras, ¿no? Es una hipérbole, ¿verdad? Bueno, vayamos con cuidado con las hipérboles, Pero lo cierto es que nuestra forma de hablar refleja perfectamente quiénes somos, si somos del Señor o no, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sobre todo, como Jesús, no cesemos de hacer el bien, porque la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hoy tendríamos que decir a los padres monoparentales que están criando un hijo solo y que si no tienen un muy buen empleo estarán pasando muchas dificultades, porque al final los huérfanos y las viudas de los que habla Santiago en la época de Jesús, los contemporáneos de Jesús, no tenían pensión, no tenían seguridad social, a veces no tenían nada, dependían de la misericordia de los demás para que pudieran tener algo de comer y un lugar donde vivir. Así que es por esto que se enfoca en ellos. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Los necesitados, los desfavorecidos, los desamparados, aquellas personas que necesitan tu ayuda del tipo que sea, echarles una mano, darles comida, darles un poco de dinero, lo que necesiten. Hermanos, si nuestra religión es verdadera, nos ocuparemos de los que están en necesidad, en pobreza, en postración, en enfermedad, privados de libertad, de los que son extranjeros, de los que están en una situación de desvalidos. Porque si lo haces así, también procurarás guardarte sin mancha del mundo, para que tu vida glorifique al Señor, que tanto nos ha amado, que nos ha dado su preciosa palabra como un tesoro, para que la amemos, la leamos y seamos bienaventurados. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Con esto acabo. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía y las guardan. Y las guardan. ¿Verdad? No es suficiente con leer, no es suficiente con oír,
hay que guardarla, hay que ser hacedores de la palabra, porque si lo hacemos, entonces, como dice Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Que el Señor os bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias a José Luis también por su palabra que nos ha dado de parte del Señor. Y en verdad que se puede decir, si queréis, más alto, pero no más claro. Oidores y hacedores. Ojalá que al salir de aquí hoy, pues estemos más dispuestos a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Amén. Vamos a pasar ahora a la ofrenda y le voy a pedir a la Amparo, por favor, que la va a pasar ella y yo voy a orar por la ofrenda. Señor, estamos en tu presencia y queremos pedirte también, Señor, por esta parte del culto tan importante que son nuestras ofrendas, Señor. Queremos pedirte que tú nos bendigas grandemente, tú ya conoces nuestra situación también económica, Señor, y en quién hemos de confiar, a dónde hemos de ir, Señor. Tú, Señor, eres el que nos provees y el que cubres nuestras necesidades, Señor. Pedirte para que nos ayudes a seguir adelante y no desmayar, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre amado, gracias, Señor, porque sabemos que estamos en ti, la fuente de vida y la fuente de todo bien. Te queremos pedir que tú perdones, Señor, todas las veces que hemos sido incoherentes, inconsistentes, que no hemos obedecido lo que sabemos que tú quieres que hagamos, lo que sabemos que es tu voluntad y que está bien y que es para tu gloria y edificante. Señor, perdónanos y límpianos de toda nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a tener celo por ti, para obedecerte, para honrarte, para proclamarte a los que todavía no te conocen. Ayúdanos, Señor, a ser la sal y la luz de este mundo
Manifiéstate en nuestras vidas con poder por tu palabra y por tu espíritu. Llénanos de ti, de tu amor, de tu palabra y de tu espíritu para que podamos no solo recibir tu bendición, sino ser de bendición para otros. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.